intimidad y el buen nombre son aspectos fundamentales en la vida de toda persona. Son estos los que le otorgan la autonomía de manejar su integridad y reputación ante la sociedad, además de permitirle tener confianza en la toma de decisiones personales y familiares dentro del marco de la ley a cada persona. En la Constitución Política de Colombia, estos aspectos están previstos en el artículo 15, capítulo 1, de los derechos fundamentales. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables, solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Ahora bien, debido a los avances exponenciales de la tecnología, actualmente este derecho se ha visto altamente vulnerado. Por lo tanto, se estudiará la problemática que existe cuando se hace uso de la tecnología para difundir la información o acceder de manera ilícita a esta, lo que muchas veces atenta contra la intimidad y el buen nombre de los ciudadanos. Siendo esto así, se ve necesario contextualizar teniendo en cuenta los derechos fundamentales, tomando como pieza clave el derecho a la intimidad y cómo estos se aplican dentro del marco de las redes sociales. En primer lugar, hay cientos de derechos que se pueden ver como colaborativos si se habla del derecho a la intimidad, es decir, aquellos que se encuentran en la Constitución de 1991 como fundamentales y se relacionan con el derecho a la intimidad. Aquí se han relacionado los artículos 15, 16 y 18 de la Constitución de 1991. Estos se apoyan y contribuyen entre sí para el desarrollo y el cumplimiento de los mismos. Los datos personales de los usuarios en las redes sociales tienen un gran valor, pues ayudan a las empresas a conocer los gustos y necesidades de sus consumidores. Sin embargo, esto a veces entra en conflicto con los derechos mencionados. ¿Hasta qué punto llegan a disponer de la información de una persona en las redes sociales? Ahora bien, primeramente es necesario resaltar el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2003, que menciona la inviolabilidad de las intercepciones o registros de la comunicación privada. Excepción a esta declaración es el uso de órdenes judiciales, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Aquí se está presentando un respaldo con respecto a la ley para los ciudadanos. El avance en el derecho implica que dichas acciones se vuelvan ilegales. Seguido, es de gran importancia la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que establece el derecho que tiene todo ciudadano a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. Luego, esta ley fue reglamentada parcialmente en el Decreto 1377 de 2013, que establece que para personas naturales o jurídicas se exceptúan de la aplicación de dicha ley y del presente decreto las bases de datos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Esto permite regular el poder de las empresas públicas y privadas sobre la información personal, brindándole libertad al ciudadano de manejar sus datos bajo las restricciones del decreto. Además, en la sentencia T066 de 1998 se indicó que el Estado y sus instituciones deben velar por el orden constitucional, pero ven limitaciones al tener que respetar los derechos humanos. Así, los organismos de inteligencia pueden realizar investigaciones siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales tales como la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas, por lo que no es posible afirmar que en un futuro no se presenten violaciones a la intimidad, dejando inseguridad en los ciudadanos. El sector poblacional al que no se le ha asegurado el derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre es el de los personajes públicos y famosos. A los personajes públicos se les atribuye la administración del poder público y las personas famosas son quienes tienen una profesión de notoriedad. No se les garantiza su derecho porque según la sentencia C-748-11, solo se les agrupa como personas naturales, es decir, no existe legislación que los diferencie en cuanto a su intimidad, sino solo como jurisprudencias que no permiten que se les viole su derecho. Además, en cuanto a personas públicas no existe una ponderación entre el derecho a su intimidad sobre el derecho a la información de los ciudadanos, ni se establece la diferencia entre la intimidad de los asuntos laborales y los asuntos privados. Para garantizar efectivamente el derecho a estos individuos se debería crear una legislación que comprenda la distinción entre personas privadas, personas públicas y personas famosas respecto a su intimidad, sin que ello implicara dejar de lado el derecho a la información. Además, la Corte Constitucional debería ponderar en cada una de ellas el derecho a la dignidad y el derecho a la información, que sean implicados en el derecho a la intimidad dentro de varios ámbitos, por ejemplo, personal o laboral. En conclusión, el derecho a la intimidad personal es uno de los más importantes descritos en la Constitución, debido a que este permite la protección de la privacidad. Aunque el Estado lo realiza por medio de diversas normas, hay muchos casos en los que este puede verse vulnerado. A pesar de que este derecho es de suma importancia para los individuos en una sociedad, quedan avances por realizar en materia de la protección de la privacidad.